Hola compañeros, bienvenidos al primer vídeo de Pablo Studies, no sé cómo he llamado el canal, Pablo Profe. Am, Hoy vamos a hablar sobre el tema número 9, el origen del ser humano de filosofía. Venga, entonces, el primer apartado, ¿vale? Va a caer. Esto es muy fácil, es posiblemente el examen de filosofía más fácil que hay. Entonces, primero tenemos que sabernos cosas muy importantes. Por ejemplo, voy a subir un poco esto. ¿Qué es la evolución? Eso sería muy importante. Y seguramente lo ponga Mateo en una pregunta de esas que les gusta hacer. Vale. La evolución prácticamente es cómo se adapta un bicho al medio, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a tomar el ejemplo, por ejemplo, de las mariposas. Siempre coger el ejemplo de las mariposas. El ejemplo de las mariposas blancas, ¿vale? Entonces estas mariposas blancas, ¿vale? Estaban en unos... era al revés, pero estaban en unos pinos negros. Entonces los pájaros estaban como... Yami, 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 yami. Puedo detectar muy fácilmente porque son blancas. Entonces voy a matarlas. Pero había un tipo de especies que eran negras. Y como eran negras, pues los pájaros no podían detectarlas. Entonces, ¿cuál crees que sobrevivió? ¿La blanca o la negra? Le voy a poner más negro. Ya está. Sobrevivió la negra, porque como estaban en los pinos negros, las blancas fueron devoradas por los pájaros y las negras no, como los pájaros tienen muy mala visión, no pudieron comerla. Entonces se propagaron las negras y así es como funcionó. Pero ¿qué pasaría si en vez del pino ser negro sería blanco? ¿Qué crees que pasaría? Pues que las blancas sobrevivirían y las negras morirían. Así es como funciona la evolución. Es la adaptación la adaptación al ser sobre el medio, prácticamente. Entonces, en la evolución hay dos tipos de evolución. Hablaremos de la evolución humana más tarde. La ontogénesis y la filogénesis. Vale, tener lugar, ¿vale? Filogénesis, o mejor, vamos a empezar. Vamos a tomar el ejemplo de un perro, ¿vale? No sé cómo dibujar un perro. Mucha gente me dice de que soy de arte y claramente no sé cómo dibujar. Em, vale. em, bueno, la ontogénesis es... si hablamos de un perro individual, este perro individual, hablamos de la ontogénesis. Esa es la evolución del ser en sí, ¿vale? Por ejemplo, onto viene de ser, ¿no? Entiéndelo, del ser. Entonces, es la evolución de una cosa. Por ejemplo, la evolución de un perro, de un mapache, de una águila, así. Mientras que la filogénesis, ¿entenderlo? Que la filogénesis es la evolución de varios perros. ¿Vale? Es la evolución de varios perros. Mm, ok. No voy a dibujar varios perros. Se va a ser muy largo. Va, vale, entonces la ontogénesis hablamos de una cosa. Filogénesis de una especie entera. Eso, entendible, ¿no? Bien, pues vamos a seguir. Ahora, siguiente, tenemos que hablar sobre los principios del evolutismo. ¿Cómo empezó el evolutismo? ¿Vale? Empezó sobre todo por el siglo XVIII, ¿vale? Entonces, había un tipo en el siglo XVIII. Bueno, finales del siglo XVIII, principios del XIX. Vale, entonces, había un tipo que se llama Jean Baptiste Lamarck, ¿vale? Este tipo propuso una cosa. Dijo, "Mm, la evolución, ¿en qué se trata la evolución?" Voy a dibujarla, que este era Jean-Baptiste Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck decía que la evolución era algo en lo cual un ser, vamos a decir una jirafa hacía un progreso y luego cuando tenía hijos, ese progreso mismo se llevaba a la descendencia, ¿vale? Por ejemplo, antes las jirafas, mira, voy a buscar un momento.
Antes las jirafas empezaron muy... Tenían... Antes las jirafas eran muy pequeñas, ¿vale? Eran así de pequeñas, tenían el cuello muy pequeño, ¿vale? Entonces, contra más crecieron, contra más comida comieron, pues más proteínas, empezó a... Empezó a crecer su cuello. Y terminaron... terminaron muy largas. Así de largas, eran muy largas. Así de largas terminaron. Entonces, Jean-Baptiste le dice, eso demuestra mi teoría. Las jirafas, las jirafas han evolucionado y contra más y su cuello ha crecido gracias a que de la progresión que han hecho, que han transmitido a sus hijos. Pero Jean-Baptiste Lamarck estaba bastante incorrecto. Entonces vamos a hablar sobre quién le demostró que eso era una completa, absoluta y puta mentira. Este era Charles Darwin. Vamos a poner una imagen para nuestro homie Charles Darwin. Este hombre dijo, eso es completamente mentira. Puedo demostrarlo. Hice unos estudios en el Caribe con pájaros y voy a demostrarlo, ¿vale? Charles Darwin opina un poco diferente de... ¿O no? Opina un poco diferente de el Jean-Baptiste Lamarck diciendo que... Hoy está muy grande. Diciendo que no precisamente es así como lo describe. Más bien es, como ya sabemos, que es la evolución, que es la adaptación del medio de las especies. Por ejemplo, tiene, como ya hablamos antes sobre lo que es la evolución, él cogió sus estudios de los pájaros en el Caribe um, para demostrar de que estaba incorrecto y Jean-Baptiste no lo estaba. Entonces había algunos pajaracos. Estos son los pajaracos. Se parece mucho al perro. Vale. Había algunos pajaracos que, por ejemplo, tenían que evolucionaron para tener los picos más gruesos porque así conseguían las mejores frutas. Entonces Charles Darwin decía que esto no era porque cogieron el progreso, no, porque los que tenían los picos más duros podían comer las mejores frutas y así sobrevivir mejor que los que no tenían los picos duros. Entonces la evolución que más prosperó eran los que tenían los picos duros y hoy en día vemos los pájaros con los picos duros que pueden comer las comidas buenas. ¿Vale? También había un tipo que estaba, que también alrededor del tiempo que Charles Darwin dijo lo de su teoría de la evolución, que estaba como, no, eso es incorrecto, bro. Em, ese, ese gran hombre se llamaba Alfred R. Wallace. Vale, entonces lo que hizo Alfred R. Wallace es decir que era un poco mitad Darwin, mitad Lamarck. Entonces decía que las especies... Entonces, ese es Alfred R. Wallace. Alfred R. Wallace decía de que no es precisamente la adaptación al medio, sino que la evolución es un progreso de mejora. Que contra más evolucionan los seres vivos, mejor se hacen, por así decirlo. Entonces, pero Darwin le hizo dice, un momento, pero si todavía hay especies que no han evolucionado. Entonces, ¿cómo es que son mejores que otras? Y Alfred R. Wallace se puso como, eso es, ¿por qué? Querido mío, esas especies no tienen que evolucionar porque su medio ya es perfecto, ¿vale? Entonces, después viene un tipo que arruinó toda la genética. Su nombre era... A lo mejor lo habéis estudiado en cuarto de la ESO. Vale, este tipo lo que hizo es unos estudios con unos guisantes extraños que pusieron todas las bases de la genética, todas las básicas de prácticamente de la genética como la conocemos, e con, ya que lo que hicieron Alfred R. Wallace y Charles Darwin y Jean-Baptiste Lamarck era todo teoría, entonces este tipo lo puso en la práctica, lo puso con sus guisantes y demostró de que las teorías, bueno, sí que, sí, que demostró que la genética existía y no era solamente cosa del creacionismo, ¿vale?
Em, yo, no, yo no sé nada de biología, me acabo de olvidar todo de cuarto y todo eso. Bueno, entonces, este hombre puso solo la fundación de lo que sería este tipo. Este tipo, em, Thomas H. Morgan, qué guapo es. Thomas H. Morgan, vale. Este tipo creó lo que sería la genética moderna. Hizo todas las cosas, descubrió los genes y descubrió todo lo que es la genética humana y todo eso. Entonces es el padre de la genética moderna y finalmente demostró de que Charles Darwin tenía toda la razón y su teoría era completamente correcta. Vale. Luego, ahora vamos a hablar sobre el antropocentrismo. No, espera, el antropocentrismo no, era el antropogénesis. Como ya sabréis, antropogénesis, antro es humano, entonces hablará de la evolución humana. ¿Mm? Entonces, hay dos tipos de antropogénesis. La humanización y la hominización. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, simple. La humanización habla, sobre todo, de cambios culturales, de cambios de fashion, de cambios de ropa, de cambios de cómo pensar, de ideas y todo eso. Y la humanización habla más bien de cambios físicos, de cómo ahora estamos en dos patas, de cómo ahora tenemos esta cara, de cómo la nariz funciona, etcétera, etcétera. Vamos a hablar primero de la hominización, ya que es lo primero que pone en el libro. Entonces, vamos a crear otra. Entonces, hay tres procesos principales en la hominización. Primero tenemos lo que se llama el bipedismo. El bipedismo lo que es que el ser humano antes andaba en cuatro patas. ¿Qué pasaba cuando andaba en cuatro patas? Primero tenía que usar la mandíbula para todo. Segundo tenía que usar las cuatro patas para todo. Tercero, si estaba como en la hierba alta y venía un león. No voy a dibujar un león imperialista. Vale. Mira, este tipo. Vale, venía un león, se ponía el león, rar, y el ser humano no lo veía porque estaba muy bajo. Entonces el león se ponía y le mataba. Vale. Entonces, entonces, cuando el ser humano se enteró de eso, había algunos seres humanos que se pusieron como, bro, en vez de estar con cuatro patas, que da mucho cringe, vamos a estar así, así. ¡Wow! Entonces, esto hizo que los seres humanos, cuando salían de Gibraltar, pudieran hacer como ¡pa, pa! Y matar al león. Lo siento, león. Ah, espera, no tengo la capa puesta, vale. Lo siento, león. Entonces, y eso no solo. Eso, de toda la especie evolucionó para eso. ¿Esto qué pasó? Primero, que tienen las manos libres. Eso significa que pueden hacer como lanzas y toda esa mierda. Segundo, tenían, como ya no usaban tanto la mandíbula para coger objetos y todo eso, se empezó a debilitar la mandíbula. Eso, eso también sucedió de que, como la mandíbula ya estaba debilitada, la madre naturaleza más espacio en el cráneo. Esto serviría para la cerebralización que hablaremos más tarde. Entonces, eso es prácticamente todo el bipedismo. Luego vamos a hablar. Entonces, el siguiente proceso que sucedió era la juvenilización. ¿Vale? ¿Cuál es la juvenilización? Bueno, notas que cuando, por ejemplo, un perro da. Bueno, un gato, vamos a hablar de un gato. Un gato da a parir ya tiene hijos, tiene crías, esas crías no son como inútiles, se pueden mover, pueden matar a quien sea y todo eso. Vale, pues los seres humanos cuando intentaban hacer eso, cuando intentaban hacer crías, que eran súper útiles y que podían moverse, esas crías morían inmediatamente. Entonces, ¿cómo pudieron hacer que las crías no pudieran morir inmediatamente?
Bueno, simple. Primero, hacer crías más inútiles. Hacer crías con menos cerebro, pero que ese cerebro, cuando contra los años, se fuera progresando y progresando y progresando. Así podían mantener la especie y no ser inútiles, ¿vale? Entonces, entonces, eh, como los bebés que morían siempre eran los más listos al nacer, los bebés tontos sobrevivieron porque no ocupaban tanto espacio y no morían inmediatamente, de alguna manera. No sé a dónde iba con esto. Y vale, entonces vamos a hablar ahora de la cerebrización. Entonces, ¿qué es la cerebrización? La cerebrización es un proceso en el cual los seres humanos... Ujú, los seres humanos son como la evolución del cerebro en los seres humanos, ¿vale? Entonces, a ver, ahora nuestro cerebro... Este, bueno, nuestro cerebro está dividido en tres partes, ¿vale? Primero está la parte, lo que se llama, esto no, eso está muy grande. Perfecto. Primera parte del cerebro, la primera parte que seré yo es el cerebro reptilíneo. ¿Qué es el cerebro reptilíneo? El cerebro reptilíneo es el cerebro estúpido, el cerebro que... el cerebro que, por ejemplo, si vas a una gasolinera y te encuentras un montón de Dunkin' Donuts, porque no sé por qué te encuentras un montón de Dunkin' Donuts, el cerebro reptilíneo se pone come, 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 come. Si, por ejemplo, abres el ordenador, tu cerebro reptilíneo se pone porno, 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 ¿vale? Ese es el cerebro reptilíneo. Es el niño que siempre es el estúpido, el que no tiene sentido común, el que no tiene sentido racional, el que solo te intenta mantener sobrevivido por los instintos. Luego tenemos... am, otra vez. A ver, tenemos el sistema límbico, que me gusta llamar paleocórtex, y que también se puede llamar paleocórtex. Por cierto, si pensáis de que todas estas palabras están bien y no tienen ninguna falta de ortografía, tienen muchas tildes. Entonces, verlas en el libro en vez de intentar verlas aquí, ¿vale? El sistema límbico son las emociones, son el cerebro que mantiene nuestras emociones y nuestra empatía. Por ejemplo, cuando ves a, no sé, o 7 niños morir enfrente tuya, te pones como, oh, qué triste, 7 niños han muerto enfrente mía. Eso es el sistema límbico para paleocórtex. Y luego tenemos el tercero, que es el neocórtex. El neocórtex es el cerebro más actualizado, nuestro software más actualizado. El neocórtex es el cerebro listo, el cerebro que tiene el pensamiento lógico, el cerebro que es el listo, ¿vale? El que, por ejemplo, cuando el cerebro del niño pide que compres los donuts, el neocórtex se pone, seguramente te vaya a matar en el futuro, te va a poner muy obeso y vas a morir de algún ataque de hipertensión, ¿vale? Entonces no lo hagas. Ese es el neocórtex. El neocórtex es el que te ayuda a estudiar matemáticas, el que te ayuda a razonar en filosofía, ese es el neocórtex. ¿Mm? Luego, antes de hablar sobre la humanización, vamos a hablar un poco del ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Según Wikipedia dice algo completamente diferente, entonces no vamos a confiar en Wikipedia, vamos a confiar del libro. Según el libro, el ecumenismo son los diferentes seres humanos que existen, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este ser humano es... Un momento, ¿dónde está la... esto? Da igual. Este ser humano es negro, ¿vale? Y este ser humano tiene los ojos así. Por favor, no me intentéis cancelar en Twitter por racista. Entonces, ¿por qué este ser humano es negro y por qué estos ojos tienen los ojos de piel? Bueno, podemos decir dos argumentos. En el argumento del creacionismo podemos decir que Dios es un gilipollas. Por el argumento del ecumenismo podemos decir de que las pieles negras soportan mejor
soportan mejor el calor. Entonces, la mayoría de la gente negra, como vive en sitios donde hace mucho calor, pues entonces los blancos murieron antes que los negros. Y los negros sobrevivieron y se propagaron. Y entonces, ahora existe el racismo. Y los asiáticos, ¿por qué tienen asiáticos? Porque por la parte de Asia hay muchas tormentas. Y las tormentas cuando... Y los ojos esos de avellana, cuando son... defienden más las tormentas que los ojos normales. Entonces, si por ejemplo no puedes ver por los ojos normales, viene... Vamos a coger de nuevo el ejemplo del león, aunque no haya leones. ¿Hay leones en África? No lo sé. Si por ejemplo viene un león, ese león, pues, si estás completamente ciego, ups, señor, acaba de morir. ¡Woo! Entonces los ojos de avellana, como podían protegerse mejor con las tormentas, podían pegar al león y matar al león. ¿Mm? Ese es el ecumenismo, prácticamente. Y también es una teoría de que los seres humanos solamente son una especie y solo nacieron en un lugar. Eso es mentira. Los seres humanos nacieron por toda África y son diferentes especies. Hasta que todas las especies murieron, como el Homo neanderthalis, y solo quedó el Homo sapiens. Bueno, ahora vamos a hablar de la humanización. La humanización es, como he dicho previamente, es el desarrollo cultural de la especie. Es cuando la especie se volvió de tonta a lista, ¿vale? ¿Cómo pasó eso? Primero, pasó por las... Porque, como recordamos previamente con el bipedismo, ya podían andar en las patas y tenían eso libre. Entonces, con eso, por ejemplo, podían hacer, no sé, hogueras. Eso es una hoguera... No, las hogueras no hacen ese sonido. Podían hacer hogueras y con esas hogueras podían, por ejemplo, comer carne. Y esa carne, como era proteína pura y dura, eso aumentaba su cerebro. Ese es el cerebro del ser humano tras comer un filete. Entonces eso aumentaba su pensamiento lógico y crítico. Entonces, esto. Entonces, esto hizo que también pudieran... La hoguera también se pusieron... Si podemos hacer una hoguera, ¿por qué no hacemos, no sé, armas? Entonces empezaron a crear armas. Y con estas armas se crearon mejores armas. Y si en vez de una lanza estúpida de solo piedra y todo eso, hacemos, no sé, una espada guay. Fium, 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 fium. Entonces, de la espada guay se pusieron, si en vez de eso cogemos una pistola. ¡Woo! ¡Woo! Pa, 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 piu, 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 piu. Entonces hicieron una pistola. Entonces, puedes notar de que contra más herramientas se hacían, más evolucionados se hacían. Por ejemplo, el primer tipo que creó el ordenador, ese tipo fue el primero en crear el ordenador, pues eso dio la invención de nuevas cosas. Por ejemplo, el arte digital, TikTok, NTFs, no, era NFTs, poder buscar lo que sea en google.com. El internet es un sitio horrible. Y ya está. Entonces, vale. Eso está bien y todo. Entonces, ahora, con el advento de la hoguera, que tristemente la he eliminado, se crearon las relaciones sociales. Cuando todo el mundo, cuando estaban en la hoguera, se empezó a hacer como una especie de... Ya, no voy a volver a hacer esto. Hoguera Minecraft. La primera que salga, ya está esto. Es algo grande, ¿eh? Cuando se empezaron a hacer hogueras, todo el mundo toda la tribu se puso alrededor del fuego para compartir sus ideas locas, sus historias locas con la caza y todo eso. Entonces alguno que otro se puso como, chicos, 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 he descubierto este sitio donde tienen la mejor carne, los mejores leones para cazar, tío, ¿eh? Entonces se pusieron todos, wow, vamos mañana, venga gente. Entonces con eso, o a lo mejor se pusieron, chicos, chicos, he descubierto esas vallas que son tan buenísimas. Buenísimas. O no sé, chicos, 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 he descubierto esta cueva que es mucho más profunda y todo esto. Entonces, con esas relaciones sociales se empezaron a compartir ideas, lo cual se llaman memes, por si tenéis que saberlo. Y esos mismos memes sirvieron para
sirvieron para la transmisión del arte, para la transmisión de la cultura y todo eso. Con eso se crearon las primeras naciones, las primeras culturas, los primeros fandoms. los- y, as- y- y ahora los seres humanos son animales sociales y por alguna generación nos socializamos. Y eso es muy triste. Pero ¿cómo hicimos esas relaciones sociales posibles? Te preguntarás a ti mismo. Es porque el lenguaje. ¿Ves? ¿Qué es el lenguaje? Pensarás. El lenguaje es la capacidad. La capacidad de comunicarse. ¿Qué es la capacidad de comunicarse? Vamos a descubrirlo. Vale, vamos a hablar sobre, por ejemplo, de un delfín. Esto es un delfín. Cuando hablamos de un delfín, el delfín, por ejemplo, cuando ve, no sé, un tiburón. Tiburón. Cuando un tiburón se pone. Hace unos sonidos. Y esos sonidos se pone. Que es tiburón, tiburón, tiburón. Y entonces huyen y sobreviven para vivir otro día. ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué es la diferencia entre un delfín y nosotros? Que un delfín, por ejemplo, no puede decir lengua. Bueno, sí, podría, no sé si podría decir lengua. A ver, no podría decir, por ejemplo, mm, esto. Vale, por ejemplo, no podría decir, no sé, no podría decir conceptos exactos, vamos a llamarlo así. Un delfín, por ejemplo, no podría decir impuesto. Porque el impuesto es un concepto, es una cosa de la fuera de nuestra sociedad, es un concepto que va más allá. No podría decir, por ejemplo, hipotenusa o no podría decir hipotenusa, venga. No podría decir hipotenusa. ¿Por qué no podría decir hipotenusa? Porque la hipotenusa es un concepto que no precisamente existe de verdad. Si por ejemplo vemos y la hipotenusa, la hipotenusa es más bien una fórmula que existe. No ves aquí ningún modelo 3D de la hipotenusa, no, porque es una fórmula. Y esa fórmula es algo abstracto que solamente podemos escribir. Entonces, esa es la diferencia entre un delfín y nosotros. Ellos no pueden decir hipotenusa, pueden decir tiburón o águila, si ven alguna águila, o comida, porque es lo que ven. Nosotros podemos decir hipotenusa aunque no lo veamos, ¿vale? Y también aparte de eso, mmm, podemos decir muchas palabras, podemos decir infinitud de palabras, podemos decir, eso podría ser una palabra perfectamente y podría significar mi amor hacia ti, ¿vale? Por ejemplo, entonces, entonces, ¿crees que los delfines pueden inventarse una palabra y decir como No, no pueden decir porque son estúpidos. Y eso es la diferencia entre la comunicación, el lenguaje humano y el lenguaje eso. ¿Vale? Em, esto no es todo el tema, todavía queda como 2 páginas, pero es prácticamente casi todo el tema. Gracias por asistir a mi charla TED Talk. Por favor, si queréis más, ah, no sé, si, si queréis más vídeos, dale like, suscribíos y lo que sea. Em, y, y no sé, debería hacer alguna. Por favor, dame dinero por Patreon y OnlyFans.